Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros vuelve nuestro amigo y colaborador Francis Villatoro. Muy buenos días, Francis. Buenos días, un placer de estar de nuevo contigo y con los oyentes. Pues hoy vamos a hablar de dos temas muy candentes en los últimos días, de una vacuna universal contra el COVID y el siguiente tema que seguro que muchos oyentes estarán esperando en la Fábrica de la Ciencia, del cohete chino este que se ha despendolado por ahí, que estaba a la deriva y al final pues no ha caído donde mucha gente decía que iba a caer. No sé a qué viene estos cálculos que hacen algunos lumbreras de que va a caer justo. Menos mal que no han dicho en la Plaza Mayor de Madrid, porque es que decían Madrid, que va a caer en Madrid. Yo no sé de dónde sacan estos. Sí, sí, Pero sí. bueno, Bueno, ya. eso se supone que va a caer en algún sitio y Madrid está en una de las trayectorias, una de las órbitas, pues se plantea esa opción, ¿no? Pero fíjate que cuando cae un cuerpo de este tipo, han caído pocos, por suerte, pero algunos han caído, demuestra que la Tierra, pese a que somos 7.000 o casi 8.000 millones de habitantes, la Tierra está deshabitada. Porque entre los océanos, que son 70% de la masa que podemos encontrar en la Tierra, y los desiertos, los grandes desiertos, Siberia, es que la Tierra está deshabitada, es muy difícil por probabilidad que caiga en una zona habitada, pero podría caer, sí. Lo más parecido a una zona habitada que cayó fue la Skylab, que cayó en el desierto de Australia, pero es que el desierto de Australia es enorme. Bueno, pero vamos a hablar primero de la vacuna universal del COVID. Háblanos de esta vacuna. Bueno, esto se publicó ayer en la revista Nature. Es una idea que, que lleva mucho tiempo en el aire, bueno, mucho tiempo. Con esto de coronavirus las cosas parece que llevan muchísimo tiempo y lleva un par de años, ¿no? Pero es una idea que se ha planteado ya desde el principio de la pandemia de la COVID. Y era la posibilidad de que los niños padecieran menos la COVID porque ya estaban inmunizados contra coronavirus del resfriado parecidos a este coronavirus, ¿no? Entonces había una especie de inmunidad cruzada con otros coronavirus que hacía que las personas que recientemente se han inmunizado contra coronavirus, que normalmente los que más se resfrían pues suelen ser los niños, en las guarderías, en infantil, todos sabemos que el niño está moqueando prácticamente todo el año, ¿no? Pues ellos que se han inmunizado recientemente contra un coronavirus, pues tienen ya el sistema inmunitario como preparado para reconocer más fácilmente a otros coronavirus y entonces pues se infectaban menos, ¿no? Esto me parece que no está nada clara, ¿eh? O sea, todavía no se sabe cuál es la razón por la cual con la edad empeora el curso de la enfermedad y la respuesta del sistema inmunitario es peor, y probablemente sea solamente que el sistema inmunitario de los niños pues, es más eficaz, es más rápido y está menos desgastado por la edad, ¿no? Que como todo, la edad nos afecta a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso planteó la idea de hacer estudios durante el año pasado, en 2020, se han realizado muchos estudios para estudiar la inmunidad cruzada entre coronavirus, ¿no? Y, y la idea que se tiene en mente es la posibilidad de desarrollar lo que a veces se llama una panvacuna o lo que es una vacuna universal, una vacuna capaz de protegernos contra todos los coronavirus, o al menos contra los coronavirus más parecidos a este, y no solo con la idea de que nos protejan de infecciones pasadas, que obviamente pues, no tienen mucho interés porque muchas de ellas ya no nos van a afectar, sino sobre todo para que nos protejan contra infecciones futuras. En los últimos 20 años ha habido tres grandes pandemias asociadas a sarbecovirus y a betacoronavirus. El SARS-CoV-2 es un virus tipo SARS. El SARS-CoV es un virus que provocó una pandemia, aunque a nosotros no nos afectó mucho, entre noviembre de 2002 y aproximadamente abril de 2003. Por fortuna fue controlada y eso desapareció, ya no está circulando ese coronavirus entre humanos. Y es un coronavirus muy parecido a este, es un SARS-CoV-virus. Y también hubo otro beta coronavirus, que es el que provocó el MERS. El MERS sigue existiendo, es decir, no ha sido erradicado, no ha sido controlado, pero está muy centrado
en la zona de los países árabes, de lo que es Arabia, etcétera, porque fundamentalmente el vector de ese coronavirus es el camello, ¿vale? El animal reservorio entonces el tomar leche de camella, que es algo pues muy típico entre turistas, por ejemplo en Arabia, etcétera, tiene ese riesgo que esa leche recién ordeñada pues puede contener este coronavirus. Y entonces, por desgracia, no ha sido controlada esa enfermedad, ese síndrome, y todavía el MERS sigue apareciendo de vez en cuando. Lo que pasa es que afecta poco porque ya sabemos cuál es la causa y rápidamente cuando surgen los primeros casos, pues se controla el tema, se prohíbe y claro, la gente que vive del turismo pues no quiere que los turistas tengan miedo, entonces dejan de hacerlo, ¿no? Dejan de hacer esta práctica durante un tiempo y eso controla la enfermedad y hace que no se expanda de manera pandémica como ha ocurrido con la COVID. Entonces, una idea sería, dado que estos coronavirus son muy parecidos y que la respuesta del sistema inmunitario está fundamentalmente centrada en reconocer la proteína espicular que decora la parte externa de estos coronavirus y fundamentalmente la parte más importante que tenemos para neutralizar la infección, para neutralizar el coronavirus, lo que tenemos es que colocar en una región de la parte de arriba de la espícula que se llama el dominio de unión con el receptor, colocar ahí una serie de anticuerpos. Entonces tenemos que entrenar al sistema inmunitario humano para que reconozca rápidamente el dominio de unión al receptor de estas espículas y que genere rápidamente anticuerpos que neutralicen la infección. Eso es lo que hacen ahora mismo las vacunas. Las vacunas están vehiculando solamente la proteína espicular. Eso no significa que en una infección natural nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario, solamente aprenda a reconocer la proteína espicular. Se sabe que la infección natural es mucho más completa, es mucho más amplia y produce anticuerpos contra otras proteínas del coronavirus que no están en la superficie y otras que están en la superficie un poquito más ocultas, porque son más pequeñas, sobresalen menos que la proteína espicular, ¿no? Entonces, la protección que nos ofrece pasar la enfermedad es más completa, es más variada, pero específicamente contra la proteína especular es menos potente. O sea, porque, claro, el sistema inmunitario tiene que aprender a reconocer muchas cosas y con la vacuna reconoce únicamente una cosa. Y lo que se va a hacer se ha planteado con esta nueva vacuna, es una vacuna también basada en nanopartículas y lo que se ha propuesto es montar unas nanopartículas, no son nanopartículas lipídicas como la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, son otro tipo de nanopartícula, es colocar en su superficie solamente el dominio de unión con el receptor, solo ese trocito de la proteína espicular. Lo que pasa es que en estas nanopartículas te cabe la posibilidad de poner varios. Entonces tú puedes poner varios dominios de unión con el receptor, con lo que entrenas al sistema inmunitario a reconocer específicamente la parte que debe ser reconocida, que se llama el epítopo, para que puedas neutralizar a la infección. Y como puedes poner varios, el sistema inmunitario acaba reconociendo, acaba produciendo anticuerpos capaces de neutralizar a varios betacoronavirus. Con lo que en principio es una cosa muy prometedora, ¿no? Pero ¿qué es lo que se ha publicado? Lo que se ha publicado es los primeros experimentos preclínicos en animales. Se han usado ratones y macacos. Los macacos son el primate más usado para estudiar vacunas contra coronavirus porque cursa estas enfermedades de manera parecida al humano. Otros primates no la cursan, hay monos más pequeños que son más fáciles de mantener en laboratorio, pero que no cursan exactamente la enfermedad. Y en ratones tampoco, el ratón tampoco enferma como un humano. Hay que modificar genéticamente el ratón para que su receptor ACE2 pues se parezca más al humano y pueda ser infectado por estos coronavirus. Y entonces el problema que tenemos es que esos ratones que están
bueno, humanizados para responder a esta enfermedad, pues tampoco cursan la enfermedad exactamente como la cursa un macaco o un humano. Entonces, los experimentos que se han realizado, claro, con macacos los experimentos suelen ser con pocos macacos, porque son experimentos muy costosos, por supuesto mucho menos costosos que con humanos, pero es un paso importante antes de los estudios clínicos en humanos. Y se han hecho los estudios con macacos y se ha observado que la protección para los tres coronavirus, el SARS-CoV, el MERS y el SARS-CoV-2 es muy buena. Para el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 es prácticamente la neutralización es del 100%, es decir, a estos macacos lo que se hace es un challenge, lo que se hace es un reto vírico, es decir, se les infecta. ¿Vale? O sea, tú vacunas al macaco y pasan una serie de días, probablemente un mes, y ahora, a veces algo menos, 3 semanas, y lo infectas con el virus. Eso no se puede hacer con humanos. Este tipo de retos víricos se hacen con primates. Entonces le metes una carga fuerte de virus y lo que se ha observado es que el 100% de los macacos estaban protegidos con esa vacuna y no se infectan. Y bueno, ya que están de moda el tema de las variantes, este grupo de investigación también ha probado con varias variantes, con la variante británica, con la brasileña y con la sudafricana, ¿no? Con la B117, la P1 y la B1351. Y la neutralización ha sido también del 100% en todos los macacos. O sea que es una gran noticia que, por un lado, ya estemos trabajando en el desarrollo de estas vacunas universales contra betacoronavirus, contra un espectro amplio de este tipo de coronavirus, porque se espera, si en los últimos 20 años hemos tenido 3 pandemias de betacoronavirus, y claro, la primera fue en 2002, la segunda fue 10 años más tarde, en 2012, pero es que la tercera ha sido 8 años más tarde. Con lo que es lo mismo, en menos de 8 años o del orden de 8 años tenemos una tercera. Entonces es muy importante tener ya preparadas vacunas que puedan ser eficaces contra esos futuros betacoronavirus que todavía no conocemos, pero que si todo evoluciona como está ocurriendo o como hemos observado en estos 20 años, es de esperar que sean bastante parecidos, ¿no?, a los ya existentes, y por lo tanto tener muy rápido una vacuna, que sería ya ponerte a fabricarla y ponerla a ensayar con humanos para ese futuro betacoronavirus, nos daría una respuesta muy rápida y evitaría muchos fallecimientos, ¿no? Entonces, por eso hay mucho interés, y este artículo que se ha publicado en Nature, que apareció ayer, que es un artículo que, bueno, que está liderado por Kevin Saunders, que es de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, pero que es un artículo con muchos coautores. Ha trabajado mucha gente en este trabajo, porque trabajar con ensayos con macacos es muy costoso y requiere varios laboratorios independientes trabajando con sus macacos. Pero la verdad es que es muy prometedor los resultados que han obtenido y anticipan que, hombre, ahora mismo no es muy urgente tener una vacuna universal, porque sabemos que las vacunas que tenemos aprobadas están funcionando, son eficaces contra las variantes conocidas, incluso contra la variante india, ¿no?, que ha habido ahí una polémica de que si la variante india, que bueno, ya tiene varias. El problema de las variantes, hay que recordar que es que sigue evolucionando el virus, es decir, que una vez que yo le pongo el nombre a una variante, eso no significa que esa variante ya queda ahí inalterada, sino que esa variante sigue evolucionando. La variante india, por ejemplo, que se identificó en octubre del año pasado, ya tiene 3 variantes de la variante, 3 subvariantes, ¿no?, que están en circulación allí en la India. Pero por ahora todo lo que sabemos es que las vacunas son eficaces, es decir, las vacunas que vinculan la proteína espicular del coronavirus original de Wuhan, que apareció en China, pues, y que se secuenció a principios del año 2020, son eficaces contra esas variantes, contra todas las variantes que tenemos ahora mismo en circulación. Eso es verdad, algunas de las vacunas son un poquito menos eficaces, pero mientras sean eficaces estamos a salvo, ¿no? El problema es qué va a pasar con la circulación del coronavirus de aquí a un año, ¿no? Dentro de un año va a circular el coronavirus por todo el mundo, por ejemplo, porque los países en vías de desarrollo todavía no han recibido vacunas
y eso va a provocar que estemos durante un año con más variantes, porque lo que tenemos ahora es el resultado de un año y poco de evolución del coronavirus. Pero si le damos otro año más, va a haber muchas nuevas variantes y la eficacia de las vacunas puede irse reduciendo más aún, ¿no? Entonces, aunque ahora mismo no es urgente tener una vacuna universal contra betacoronavirus y que sea muy útil contra todas las variantes, porque, claro, la otra alternativa es cada una de las vacunas que tenemos, especializarla, adaptarla a cada una de las variantes. Eso también se puede hacer, sabemos hacerlo. Ahora mismo no es necesario, pero en cualquier momento, cuando sea necesario, se podrá hacer. Pero claro, eso, si hay mucha diversidad de variantes, pues no es muy práctico, ¿no? Crear una vacuna combinada, un cóctel de vacunas que incluya, que vehicule no solo una única proteína especular, sino para la variante original, sino que vehicule varias variantes. Eso se puede hacer, ¿no? Pero ahora mismo no hay necesidad de hacerlo y no se han hecho ensayos clínicos específicos ni están planeados en el futuro cercano, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que este es un artículo muy prometedor y que nos da esperanza, porque uno de los grandes miedos es que se vuelva a repetir una pandemia como esta, pues yo qué sé, dentro de 10 años. Y bueno, es muy buena señal que ya haya un interés importante en estar preparados y que los primeros estudios preclínicos, que estudios con animales, de estas vacunas universales, pues estén dando resultados tan espectaculares como este que se ha obtenido, que se ha publicado ayer en la revista Nature. Bueno, a ver si ya vemos definitivamente el final del túnel, porque esto ya se está convirtiendo en una pesadilla. Es que ya llevamos mucho tiempo. Ya estamos en muy buen ritmo. O sea, sí. Si se mantiene el ritmo actual de llegada de vacunas, ¿no? Porque claro, el gran limitante en España ha sido la llegada de vacunas, ¿no? La llegada de vacunas en Europa en general, ¿no? Ha sido mala, ha sido más lenta de lo esperado, más lenta comparado pues, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, que han sido mucho más egoístas en cuanto a la producción de vacunas, ¿no? Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, se ha prohibido que se exportaran vacunas fabricadas en su territorio hasta que su población no estuviera vacunada. Eso no lo hemos hecho en Europa. En Europa, más o menos la mitad de lo que hemos producido se ha ido fuera de Europa. Y después hemos tenido problemas con el contrato con AstraZeneca y había una serie de detalles en los contratos con las empresas de vacunas que, bueno, que de Europa hemos fabricado vacunas que han ido a Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Pero ninguna británica venía aquí. Entonces tú decías, bueno, o por ejemplo, hemos fabricado vacunas que han llegado a Canadá. Sí. Canadá no podía recibir vacunas de Estados Unidos. Estaba prohibido que recibiera vacunas a pocos kilómetros de su frontera y tenían que venir vacunas a través de Bélgica. O sea, una cosa sin sentido. Entonces, eso ha retrasado la vacunación, pero bueno, ahora mismo estamos consiguiendo un buen ritmo. Ahora mismo parece que el ritmo que tenemos nos permite tener esperanza de que en septiembre prácticamente la población que tiene que estar vacunada va a estar vacunada en España y entonces las restricciones van a poder bajar mucho, ¿no? El futuro es convivir con el coronavirus ya eternamente, pero que se convierta como una especie de resfriado, ¿no? Que todos lo pasemos como pasamos los resfriados de niños y que lo podemos pasar también de adultos, ¿no? Pero, y que nos inmunicemos gracias a las vacunas se corta el gran problema sanitario que es el colapso de los hospitales. Y bueno, ya se deja que el virus circule y nos adaptamos a él y convivimos con él como un virus más que no tiene mayor importancia, ¿no? Y eso probablemente, no sé, a partir de septiembre porque a partir de septiembre con seguridad, al ritmo que vamos en España, con lo que nos encanta relajar las medidas, vamos a relajar las medidas al máximo. No sé si es lo más recomendable, pero sí es verdad que estas navidades, con toda seguridad, van a ser unas navidades muy normales. Eso esperamos. Sí, sin problemas. Para este verano ya yo no lo veo tan claro y creo que lo recomendable sería seguir con medidas de distanciamiento social y de uso de mascarillas, etcétera, porque, bueno, yo sé que España es un país turístico y que necesitamos relanzar la economía y que la gente se mueva con seguridad, pero claro, el virus le importa un comino lo que nosotros necesitemos. No entiende de economía el virus. No entiende de economía. Entonces, y el virus sigue estando ahí, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. El coronavirus nos va a seguir llenando titulares durante mucho tiempo, pero vamos a cambiar de tema de una noticia que ha puesto en alarma, en alerta
a muchas personas, que no es la primera vez que ha pasado. De hecho, cada día caen muchas toneladas de objetos fuera del espacio, si sea en forma de restos de asteroides o de cometas o alguna basura espacial que otra que haya podido caer. Pero este ya era un objeto bastante contundente y que como repito, ha puesto en alerta a muchas personas, que era el cohete chino. ¿Qué ha pasado con este cohete? ¿Qué le ha pasado a los chinos? Que ellos lo tienen todo muy controlado y se le ha ido de las manos, ¿no? Bueno, esto yo no lo entiendo muy bien, el por qué no les ha importado el impacto fuera de su territorio de la caída de estas etapas, de la etapa central de sus cohetes larga marcha. Eso ya pasó el año pasado. El año pasado pasó con larga marcha el CZ5BY1. Y lo que pasa es que como estábamos preocupados por el coronavirus, pues no le dimos mayor importancia, ¿vale? O sea, la etapa central acabó cayendo y hubo muy poca prensa que se hiciera eco del asunto, ¿no? Y por fortuna pues no causó ningún daño. Claro, la gran parte de la región en la que pueden caer este tipo de etapas es una región más o menos centrada alrededor del Ecuador, y en esa región pues no es la región donde más población hay, ¿no? O sea, si uno mira a Estados Unidos, Canadá, si uno mira a Europa, Rusia, pues ve que ahí es donde está la mayor parte de la población, ¿no? Y entonces este cohete, como la parte más alta que podía caer, era del orden, en Europa, pues del orden de los Pirineos, ¿no? Del Cantábrico en España, ¿no? O sea que podía caer en España, pero no podía caer en Francia. Sí. Entonces, realmente, si uno mira realmente la región en la que podía caer, por el tipo de trayectoria que tenía, lo más natural es que cayera en una zona relativamente despoblada, ¿no? Tú miras todo el tema de Centroamérica, por ejemplo, y entonces pues te encuentras por una enorme cantidad. América se estrecha y tiene una enorme cantidad de agua, ¿no? O sea, puede haber la mala suerte de que caiga en un territorio en tierra, ¿no? Y que esté en tierra habitada, pero es muy, muy improbable, ¿no? Lo más normal es que caiga en el océano, ¿no? Pero aún así es una cosa que tendría que controlar China, es decir, tendría que haber algún tipo de legislación internacional que obligara a todas las agencias del espacio a incluir en estas etapas y en cualquier tipo de vehículo que pueda caer, incluir algún tipo de motor de emergencia con un pequeño propulsor, son pequeños propulsores, que controlen ligeramente la trayectoria, que hagan que en los últimos momentos de la caída pues se controle exactamente el lugar donde va a caer y que caiga siempre en el océano. Pero si cae en el océano le puede caer a un barco, pero es extremadamente improbable. O sea, y bueno, eso haría que nadie pues, se preocupara por dónde va a caer. Pero aquí, claro, ha habido claro, estamos obsesionados ya con los riesgos y ha habido un gran revuelo mediático en relación a la posibilidad de que cayera en algún territorio. Y bueno, incluso por el tema de las elecciones de Madrid, pues se ha puesto a Madrid como foco español, ¿no? Si tiene que caer en un sitio en España, que caiga en Madrid, ¿no? Claro, en Madrid ha habido ciertos momentillos en los que pasaba por encima de Madrid, pero es muy, muy improbable que llegara a caer en Madrid. Pero bueno, no se sabía dónde, ¿no? Y bueno, al final no hubo problema porque el cohete acabó reentrando. Claro, el cohete va perdiendo altura y no sabemos por dónde se mueve, pero no sabemos cuándo va a perder la altura suficiente para que podamos hablar de reentrada, ¿no? Y eso teníamos un cierto intervalo, había un intervalo de orden de horas, 3-4 horas. Claro, es que el cohete en 1 hora y media da una vuelta a la Tierra. Entonces eso era, prácticamente no tener ni idea de dónde podía caer, ¿no? Y ya cuando se acercaba la hora de la reentrada, que eso fue en la madrugada del 9 de mayo, sobre las 2 de la madrugada se sabía que había reentrado por la península arábiga. Entonces eso significaba que ya era una caída libre, digamos, hasta caer, y a la velocidad a la que va, pues al final cayó en el mar Índico, a la altura de la zona de las Islas Maldivas. Al final ha caído en el océano, ha caído en el mar. Gran parte del cohete se ha desintegrado en la reentrada. Claro. Lo que han podido caer han sido pequeños restos,
Lo que pasa es que un pequeño resto de unos cuantos kilos pues te puede hacer mucho daño, porque van a unas velocidades enormes y depende de a quién le caiga, ¿no? Y por fortuna no hay constancia de que se haya podido recuperar ningún resto y por lo tanto de que haya hecho algún daño, porque si se recuperan restos es que ha pasado algo, ¿no? Que ha habido alguien preocupado por esos restos. Así que ha caído al océano y bueno, algún pedazo parece que puede haber caído en la Costa de Marfil, pero no ha habido nada reseñable, ¿no? Lo que sí tiene que quedar claro es que esto es una cosa evitable y que debería ser obligada la Agencia Espacial China a evitarlo, ¿vale? O sea que esto ya fue una cosa que generó problemas el año pasado porque era una reentrada incontrolada de una cosa muy grande y ahora ha vuelto a ocurrir y China planea lanzar en larga marcha el Y-3 próximamente en unos meses. Entonces, esto hay que hacer algo, ¿vale? O sea, no, para finales de este año o así vamos a tener de nuevo algo parecido si no se pone el arreglo, y el arreglo tendrá que hacerlo. Entonces, probablemente pues tengan que rediseñar un poquito esta etapa y añadir unos pequeños propulsores. Eso no es muy costoso, puede retrasar la tercera misión de larga marcha, pero habrá que hacerlo. Es una realidad. Y yo creo que en este tipo de cosas lo que debería quedar claro es que tendría que haber una legislación internacional que obligara no solo a los organismos públicos, sino también a las empresas privadas que quieran hacer lanzamientos, que ya hay muchas empresas privadas haciendo lanzamientos, que sea algo completamente obligatorio, que las reentradas de todas estas etapas sean perfectamente controladas, ¿no? Claro, Elon Musk, ¿no? Con SpaceX está reentrando de la manera más perfecta posible, que es salvar toda la etapa y ponerla en una plataforma que está ahí encima del mar, pero eso puede fallar. Entonces, si eso falla, tiene que haber un mecanismo de garantía que garantice que no caiga en un lugar donde haya tierra, que caiga en un lugar donde haya océano y no pase nada. Pero lo que es curioso es que hace 50 años, incluso más, por ejemplo, en las misiones Apolo se desprendían los cohetes de sus etapas y caían en el océano. Estaba todo calculado. Incluso algunos cálculos se hacían con cabeza, no se hacían no disponían de ordenadores como se disponen hoy en día, ¿no? Y excepto la Skylab, que ya fuera de micrófono estábamos hablando de la Skylab, que esta sí que tuvo algún fallo de cálculo o lo que sea, no se sabe, pero cayó en el desierto de Australia. Pero es que el resto de los cohetes, tanto lanzados por la Agencia Espacial Europea como la agencia, la NASA o la japonesa o otras agencias, la rusa, por ejemplo, sin ir más lejos. Y en el 2021 que tengamos estos problemas, curioso, ¿no? Porque China o no tiene en cuenta dónde van a caer sus tractos o a ver lo que pasa. Pues sí, eso es lo sorprendente, ¿no? Lo sorprendente es que parece que no le preocupa, ¿no? O sea, ¿y si se le cae en su territorio, qué? ¿Que tampoco le va a preocupar? Claro, hasta ahora muchos de estas etapas caían en su territorio. Entonces era una cosa porque a China no le preocupaba porque caía en su país y nadie le iba a protestar. El problema es ahora que están lanzando estas misiones que son mucho más grandes, son cohetes mucho más que pueden llevar mucha más carga al espacio y el problema que tiene es que ahora ya no te cae el cohete en tu territorio. Ya te cae mucho más lejos, ¿no? Sí. Y da varias vueltas a la Tierra antes de caer. Y claro, te encuentras con que no sabes dónde va a caer, ¿no? Y eso en la primera época de las Apolos, etcétera, es una cosa que había que tratar de controlar porque también era muy importante quedar bien con la opinión pública. Claro. O sea, imagínate que una Apolo hubiera caído pues, en mitad de África y hubiera afectado a cualquier persona, ¿no? O sea, pues eso hubiera sido un parón tremendo mediático, todo el mundo se hubiera enterado, todo el mundo hubiera echado se habría echado en contra, ¿no? del programa espacial estadounidense y ellos hubieran tenido muchos problemas, entonces ellos tenían que evitar ese tipo de cosas a toda costa, ¿no? Lo que no se entiende es ahora que China parece que por alguna razón política pues no le preocupa ese asunto, ¿no? Y debería de preocuparle porque si pasa algo grave, puede crear un conflicto internacional. Claro, si pasa algo grave, ahora ¿quién paga eso? ¿No? Claro. O sea, y China depende del resto del mundo, tiene que llevarse bien con el resto del mundo, depende mucho de la globalización, su economía es fundamentalmente una economía de exportación. Sí.
claro, no se puede permitir ese lujo. Yo creo que esto lo van a cambiar. O sea, yo creo que ya ha habido la segunda ocasión en la que ha ocurrido y que no creo que permitan hacerlo, ¿no? Esto es guardar un poquito de combustible, no gastar todo el combustible y añadir unos pequeños propulsores que aprovechen ese pequeño exceso de combustible para la reentrada. No es una cosa muy complicada. Eso sí, tienes que estar pendiente, claro. Tienes que dedicar a gente que esté pendiente de la reentrada para que en el momento que vaya a ocurrir sea un momento controlado, que no sea completamente accidental, ¿no? Eso incrementa un poco el coste de la misión, pero no creo que incremente excesivamente los costes y te da pues una garantía que, bueno, yo creo que hoy en día deberíamos de exigir a todas las grandes agencias espaciales, ¿no? Bueno, Francis, Sí, perdona, dime. No, yo decir que yo no soy experto en estos detalles de agencia, de por qué. Lo que he estado leyendo, por ejemplo, en el blog de Daniel Marín, etcétera, es que parece que él tampoco sabe por qué China no lo hace, ¿no? O sea, esto pues si no lo sabe Daniel. Y te quedas diciendo, ¿por qué no? Si se puede hacer y no es una cosa que a priori cueste tanto, ¿por qué no lo hacen, no? Y esa es la duda que tenemos, pero yo creo que lo van a hacer, que para las siguientes etapas van a hacerlo, ¿no? La etapa siguiente, la Y3, ya está diseñada, o sea, ya está fabricada y lo que habría es que modificarla. Entonces, pero yo creo que deberían ya de hacer esa pequeña modificación. No es una modificación muy grande, pero hay que hacerla, ¿eh? Sí, tanto y tanto. Que si no, vamos a tener un tercero igual. Bueno, Francis, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un enorme placer, como siempre, y te esperamos en la próxima edición de la Ciencia Laguna Francis para la Fábrica de la Ciencia. Perfecto, un placer y nada, que a ver si la próxima vez tengo más noticias en el blog y podemos hacer algo más variado. Tranquilo. Muchísimas gracias.